Hola, soy Francisco y esto es Ligas y Charolas, el programa en el que respondo preguntas sobre corrupción como servicio a la comunidad. A ver, transparencia, lo reconozco. En mi video sobre residencias oficiales puse una foto de Los Pinos en la portada, pero no hablé sobre Los Pinos en el video. Para remediar ese agravio, este video será todo sobre Los Pinos, la ex residencia oficial del presidente de México y por qué Los Pinos en sí mismo no es corrupción, pero en la mente de muchos mexicanos está bastante cerca. Por si esto no quedó abundantemente claro en mi video sobre residencias oficiales, las residencias oficiales tienen funciones específicas para los jefes de Estado y jefes de gobierno. ¿Es esto corrupción? No. No lo es. Lo siento. No hay mucho que decir aquí, no es corrupción que los presidentes tengan dónde vivir y dónde trabajar. Sin embargo, tras varios años en esto de hablar de corrupción con gente diversa, he notado que ahí no es donde acaba esta conversación. Hay una asociación bastante íntima que tenemos los mexicanos entre la corrupción como idea, Los Pinos como lugar y la opulencia sugerida en que exista un lugar donde sabemos que vivían los presidentes y ahora ya no. Ir a Los Pinos, y digo esto como alguien que solo ha ido 2 veces, ambas como turista, es una experiencia extraña. Puede ser que estos sean mis sesgos fresas clase medieros hablando, pero lo más perturbador es lo poco interesante que es. No hay obras de arte que sean genuinamente memorables, excepto supongo para alguien que sea experto en Los Pinos. La arquitectura es poco memorable, los jardines están rodeados por el mucho más grande e interesante bosque de Chapultepec, y no hay una sola parte fotogénica de todo el complejo de Los Pinos que el mexicano promedio identifique con alguna foto famosa de antes de 2018. Esto es algo que solo mencioné en mi video de residencias oficiales, pero otra función de las residencias oficiales es la simbólica. Le preguntas a cualquier gringo y sabe que cosas importantes han pasado y seguirán pasando en la Casa Blanca, igual a un argentino con la Casa Rosada, o a un británico con 10 Downing Street. Pero los mexicanos genuinamente tenemos alguna imagen en nuestra cabeza de cómo se ven Los Pinos que no haya salido de un trabajo de ficción, como la serie Ingobernable, la peor serie de los últimos años. Seré flexible aquí y diré que puede que otros mexicanos sí, pero este mexicano no. Y créanme que no me habrían faltado excusas y oportunidades para encontrarme esa imagen famosa de Los Pinos si es que existiera. Lo admito, soy una persona vanidosa y sí me molestó que no hubiera ni siquiera una oportunidad fotográfica memorable en todos Los Pinos. Ni baños. No había baños. Ahora bien, ambas veces que he ido a Los Pinos, mi propia reacción de aburrimiento y decepción fue irrumpida violentamente por otro tipo de reacción que mucha gente tiene al ver Los Pinos y que también es válida. ¿Qué reacción es esta? Furia, ira, envidia, ganas de destruir. ¿Cómo es posible que los presidentes y sus familias vivieran en semejante lujo cuando ni siquiera trabajaron para ganárselo? ¿Por qué el presidente necesita un closet del tamaño de todo mi departamento? ¿Por qué se llevaron todos los muebles cuando se acabó el sexenio? ¿Será que no nos enseñan los baños porque tienen excusados de oro? ¿Por qué no hay baños? Cuando he visto esta reacción en la vida real, no he pensado ellos están mal y yo estoy bien, sino más bien que me es claro que todos tenemos sesgos de clase social. Así como a mí una casa grande pero vacía no me parece particularmente interesante, hay gente a quien genuinamente le parece ofensivo enterarse de que hay gente como yo, o presumiblemente el presidente Peña Nieto, que una casa de ese tamaño no se les hace particularmente anormal. Y yo creo que esto es porque los mexicanos tenemos una relación bastante complicada e inusual y tal vez bipolar con la opulencia y lo que esto representa. Que, aclaro, no me parece normal el tamaño de Los Pinos, pero sí creo que no hay nada interesante que ver ahí. Esta parte de este video está inspirada en otro video llamado Opulence de ContraPoints, una youtuber de filosofía política y social. Vayan a verla, súper entretenido. ContraPoints define la opulencia como no riqueza, sino la apariencia de riqueza. Es decir, una persona rica no necesariamente es opulenta, y una persona opulenta no necesariamente es rica. Por ejemplo, las iglesias coloniales en México pueden ser muy opulentas, llenas de oro y arte y reliquias y cosas brillantes. ¿Pero la gente que vive y trabaja en esas iglesias es rica? Claro que no. ¿Alguna vez han conocido a un sacerdote? En general son gente normal que vive en casas normales, que no se identifica personalmente con la decoración de su lugar de trabajo. Muy relevante aquí es una de las citas usadas por ContraPoints de la activista social Terre Temlitz. La opulencia es una herramienta ideológica de la élite europea para confundir a las clases bajas con vistazos del cielo en la tierra. Un estilo de vida tan ajeno a su realidad que solo podría ser el resultado de la divinidad. Los edificios coloniales en México, como las grandes catedrales y palacios, van por este tipo de relación con sus visitantes. Son grandes, impresionantes, y se supone que quien los ve sin vivir o trabajar ahí, piense: ¡Wow! Le tengo que hacer caso a quien vive aquí. Esto es un elemento de la relación que en México tenemos con la opulencia. Pero los siglos XIX y XX también trajeron una gran revolución social y política que desembocó en la Revolución Mexicana.
Una de las principales consecuencias de esta revolución es que, aunque sigue habiendo clases sociales en México, hay ricos y pobres, es la realidad, en México ya no visualizamos esta relación como algo permanente, como una aristocracia y una pobredumbre que van a ser siempre la misma gente. En general, diría que los mexicanos posteriores a 1920 sí creemos en la movilidad social. Últimamente no es una creencia muy realista ni basada en evidencia, pero existe. Abreviando 200 y feria años de historia de forma insana y obviamente incompleta, diría que en México hoy por hoy existen estas dos visiones de la opulencia, como algo inalcanzable y divino, pero también como algo alcanzable y que hasta cierto punto nos corresponde si trabajamos lo suficiente. De hecho, y mi audiencia chilanga posiblemente se ofende al escuchar esto, pero en México tenemos algo importante en común con la sociedad de los Estados Unidos. Como sociedad, sí nos cae bien la gente rica, siempre y cuando se ubiquen en su palmera. La gente rica que vive discretamente y a veces hace cosas buenas, como construir una universidad o un museo con entrada gratis, nos gusta. A veces hasta nos identificamos irracionalmente con ellos y pensamos cosas raras como: claramente Carlos Slim le está diciendo al presidente lo que yo le diría al presidente. Pero la gente rica que no entiende que es rica y privilegiada nos molesta. Por eso es tan sencillo burlarse, por ejemplo, de los mis reyes. Esos chavitos adinerados que no entienden que su vida es fácil nos parecen un chiste. Nadie tomaría en serio a alguien que piensa que pedirle dinero a su papi es trabajar. Por otro lado, y digo esto como alguien que creció en Sinaloa y hasta cierto punto sabe de lo que habla, la razón de que a muchos mexicanos les es realmente difícil condenar completamente el estilo de vida de los narcotraficantes opulentos es que no están intentando ser más de lo que son, están ubicados en su palmera. Sí, puede ser que su ropa sea cara y opulenta, pero sigue siendo parte de su realidad local. Ellos compran todo lo que tienen, no lo heredan de sus abuelos aristócratas, y es todo de marcas que venden ahí mismo en Culiacán, o en Guadalajara, o si nos vamos a la frontera con Estados Unidos, en McAllen o en Brownsville. Si un narco o su familia andan de shopping en Nueva York o Europa, créanme, no se lo están contando a nadie sin exponerse a peligros muy reales. ¿Por qué? Porque los ricos de verdad, y ese conjunto muchas veces incluye a los narcotraficantes, saben que hay una línea muy delgada entre mostrar opulencia y atraer envidia. Y como dice ContraPoints, a donde va la envidia, le sigue la guillotina. Los Pinos es un caso inusual entre residencias oficiales porque en realidad se creó como la manera del presidente Lázaro Cárdenas de ubicarse en su palmera como persona normal que ahora era poderosa. No iba a vivir en Palacio Nacional, un edificio histórico de 400 años de antigüedad, porque nadie quiere vivir en un museo. Y no iba a vivir en el castillo de Chapultepec porque en ese momento el presidente Porfirio Díaz había vivido ahí a mucha honra 24 años antes. Hoy en día sería como si el presidente López Obrador acabara de ganar las elecciones, pero Ernesto Zedillo hubiera vivido en el castillo de Chapultepec. Demasiado reciente, demasiado bagaje. Entonces buscó una residencia discreta, funcional y poco opulenta para vivir, para poder seguir trabajando en lugares como el Palacio Nacional que estaban adaptados para ello. Presidentes posteriores adaptaron Los Pinos de acuerdo al tamaño de sus familias para que tuviera oficinas, suficientes recámaras y salones de eventos para cuando se empezó a usar Los Pinos para asuntos oficiales. Incluso con esas modificaciones, Los Pinos no es un palacio. Objetivamente nunca lo ha sido y hoy en día probablemente nunca lo sea. Ahora bien, no me escucharán decir esto muy a menudo, pero genuinamente creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba pensando a largo plazo cuando no quiso vivir en Los Pinos. Otro de los conceptos que ContraPoints introduce en su video sobre la opulencia es el de las relaciones públicas del éxito y la envidia. Es decir, cuando uno obtiene éxito y poder, tiene que tomar medidas para que la guillotina no lo siga cuando la gente se ponga envidiosa. Y la gente se va a poner envidiosa. El presidente Enrique Peña Nieto, mientras fue presidente de México entre 2012 y 2018, fue excepcionalmente malo para manejar ese asunto. Por un lado están los escándalos, como el de la Casa Blanca de su esposa Angélica Rivera, pero hubo tantas otras cosas. Una de las que yo más recuerdo es la visita oficial que hizo a Londres en 2015, donde llevó a toda su familia a conocer a la familia real británica, y todo fue tan irritante. Porque, llevó a sus hijos a una visita diplomática, lo cual en sí mismo puede ser una táctica negociadora. Pero estos hijos en particular simplemente no daban la impresión de estar al tanto del privilegio que era tener esas experiencias en esos lugares, con esa gente. Y no digo que ese fuera necesariamente su estado mental. Claramente no soy su terapeuta y no sé qué estaban pensando, pero hay que tener cierta actitud para tomarte fotos como esta, mientras la Ciudad de México se ve así. El simple hecho de que no supimos qué estaban pensando porque el presidente Peña Nieto estaba obsesionado con que su familia no tuviera presencia en la prensa o las redes sociales, permitió que todos nos imagináramos lo peor. Y a la fecha, lo peor que nos imaginamos sigue siendo la versión oficial. El presidente López Obrador seguramente en ese momento vio ese show y pensó: no hay manera de que me hagan a mí pasar por eso. No solo todos sabrán lo que pienso cada día de mi administración,
sino que no voy a viajar a menos que sea estrictamente necesario, y esos escalones donde el presidente Peña se tomaba la foto con los dignatarios blancos que lo hacían ver mal en comparación, nadie me va a ver ahí. El presidente López Obrador será muchas cosas, pero definitivamente no es inconsciente de su imagen ni de las consecuencias negativas que puede tener una mala imagen para las otras cosas que hace como presidente. La verdad es que la gente corrupta de verdad no es particularmente opulenta ni ostentosa porque no quiere que la cachen. Alguien que un día no tiene dinero y al día siguiente compra una mansión va a llamar la atención, y no precisamente de gente que nomás lo va a felicitar. Y otra verdad es que, aunque aquí en México sí hay gente rica que es corrupta, en general también es gente que entiende que mientras esté ubicada en su palmera, nadie la va a cachar. Eso también aplica para los políticos, corruptos y no corruptos. Yo creo que lo que nos sigue molestando a mucha gente acerca del presidente Peña Nieto es que nunca nos dio a entender que él mismo entendiera que vivir y trabajar en Los Pinos era, por un lado, un desafío laboral como los que la gente normal vivimos todos los días, pero también un enorme privilegio. Claramente no tenía la conciencia de sí mismo suficiente para entender que no era bueno que todo el país lo odiara. Mucho menos podemos esperar que alguien así entienda genuinamente que el asunto de la casa de su esposa era un conflicto de intereses. En ese sentido, el Palacio Nacional sí funciona mejor como residencia oficial, porque absolutamente nadie asumiría que el presidente López Obrador se siente el rey del castillo en ese palacio de hace 500 años. Es un sitio histórico, mucho más grande que él en todos los sentidos. Y aunque sea contraintuitivo, eso permite que él sea el centro de atención, no la casa irrelevante donde está. Si tienen dudas sobre corrupción, tuiteenme a @ligasycharolas. Hasta la próxima. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias.